Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y con la asistencia técnica de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión complementaria del curso Política Pública de Vivienda, la autoproducción de vivienda adecuada a nivel local en su segunda edición. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Por parte de la cooperación alemana, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a la maestra Claudia Castillo Aguilar, asesora principal del programa de DKTI de la GIZ. De igual forma, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes el día de hoy. El maestro Arturo Giram Cervera Mondragón, consultor máster de Infonavit, y a la arquitecta Magali Patricio Ortiz, asesora de la Coordinación Nacional de Autoproducción. En este sentido, daremos paso a los mensajes y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Bueno, para el INAFES, organismo que pertenece a la Secretaría de Gobernación, constituye un motivo de satisfacción y de orgullo poder servir de vínculo para la difusión, no, sí, dudaba decir de esta rama de conocimiento que es la autoconstrucción. Pero en parte sí, porque siempre hay cosas nuevas que se pueden aprender. Pero en parte no, porque en todas las pequeñas poblaciones del país, la gente tiene experiencia para hacer su propia casa. Pero si puede adquirir conocimientos y sobre todo ánimos que se le infundan para favorecer la autoconstrucción, la autoproducción de vivienda a nivel local, cuánto mejor. Miren ustedes, el día de hoy, el curso, como saben, que está en su segunda edición, se denomina Política Pública de Vivienda, la autoproducción de vivienda adecuada a nivel local. Y tenemos dos magníficas personas como expositores. Ya los mencionó nuestra compañera Leslie, el maestro Arturo Hiram Cervera, por parte del Infonavit, y la arquitecta Magali Patricio Ortiz, que es precisamente coordinadora o asesora de la Coordinación Nacional de Autoproducción. Cuando visitamos el interior de la República y nos gusta algún, como solemos decir, pueblito, decimos, qué risueño pueblito, qué bonito está. Casi puede uno estar seguro de que ese encanto, eso que le encuentra a uno de risueño, deriva de que es un pueblo autoconstruido. No llegó una gran empresa constructora a levantar aquella población, se fue haciendo con los años. Uno ve en muchas poblaciones que está una casa a medio terminar y las varillas levantadas
porque a medida que la economía lo vaya a permitir, van a ponerle otro pisito, si es posible y si es adecuado a esa población. Lo risueño es que está reflejada la diversidad humana, los gustos individuales. No encuentra uno allí la uniformidad que pueden tener los palomares, por ejemplo. Hay una vieja frase muy conocida, un adagio que se repite de cuando en cuando, que es, al menos en la cultura española, de lengua española, que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Yo podría decir, para el día de hoy, que de músico, poeta y albañil, o alarife, o arquitecto, todos tenemos un poco. Porque siempre andamos viendo la posibilidad, si es que tenemos recursos, de mejorar nuestra vivienda. Y cuando digo que también, así como de albañil, de arquitecto, no hay que olvidar que la arquitectura, que es la profesión del secretario de SEDATU, el joven arquitecto Román Meyers Falcón, a quien mandamos un saludo y su agradecimiento por la confianza que tiene en la capacidad de difusión de INAFED. Le mandamos pues un saludo agradecido y respecto a su profesión, recordar que es un arte la arquitectura, pero al mismo tiempo un arte utilitario. Gran parte del turismo en el mundo es para ver sus construcciones, sus edificios, sus calles, sus monumentos. Todo, al final de cuentas, obra de arquitecturas y albañiles. De hecho, la palabra construir tiene muchos sinónimos. Erigir, alzar, edificar, crear. Pero curiosamente, al menos de lo que yo recuerdo, tiene un solo antónimo, es decir, una sola palabra opuesta. Construir es todo lo que dije antes, pero lo contrario de construir es destruir. Es el antónimo de construir. De modo que lo que hoy nos van a decir las personas que son expertas en esta materia debe ser muy aprovechado por las administraciones municipales para incentivar a su gente a continuar una muy vieja tradición y no esperar a que llegue una institución de gobierno necesariamente a construir una unidad habitacional, sino darle el color y el sabor de la gente al sitio donde estamos viviendo. No quiero despedirme sin agradecer de manera muy especial a la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, por sus siglas GIZ, que nos siga en este tema, como en muchos otros, acompañando con su extraordinario profesionalismo. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández y a continuación me permito cederle el uso de la voz a la maestra Claudia Castillo Aguilar. Adelante, maestra, por favor. Muchísimas gracias, Leslie. Pues un gusto con todos y todas. Muy buenas tardes o buenos días todavía. Para la GIZ, que como bien dicen es la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable, es un enorme gusto seguir colaborando con INAFED, con la SEDATU y con las otras instituciones de impulso a la vivienda para este fin del que estamos hablando, lograr impulsar la autoproducción de vivienda adecuada, ¿no?
A partir de la GIZ, como ya sabrán y como muy seguramente habrán seguido en las sesiones anteriores, tenemos este fin y compromiso de aliarnos con las contrapartes mexicanas para el diseño y la implementación de estrategias que nos lleven a ese camino del cumplimiento de las metas de mitigación, la alineación a la Agenda 2030 y sobre todo contribuir al resultado que se espera en las estrategias nacionales, como es la Estrategia Nacional de Autoproducción. Nuestro fin es poder acompañarlos en el camino de la inclusión de criterios de sustentabilidad que permitan, sí, hacer vivienda adecuada, pero también vivienda sustentable, que permita a los habitantes de estas viviendas tener una mejor calidad de vida y obviamente con ello contribuir a la mitigación de gases de efecto invernadero que se genera en el sector vivienda, ¿no? En este marco, en la GIZ implementamos el programa DKTI, que son sus siglas en alemán y que en español significa el Programa para el Impulso a la Eficiencia Energética y Energía Renovable en el parque habitacional existente de nuestro país. En este gran programa tenemos varios esfuerzos y uno de los grandes esfuerzos que estamos haciendo con la SEDATU pues es la implementación de este tipo de herramientas como este curso que les den a los actores claves los insumos necesarios para que puedan generar estrategias e impulsar la vivienda adecuada y sustentable. Dentro de este marco, otro de los grandes esfuerzos que se han llevado a cabo es el piloto de inclusión de criterios de sustentabilidad en la vivienda en esquema de autoproducción. Les hablarán más adelante tanto Arturo como Magali más acerca de este piloto. El objetivo a grandes rasgos de este piloto fue generar conocimiento desde el sitio en donde las comunidades, como bien ya nos lo mencionaba el colega, son quienes rigen las particularidades y prioridades y requerimientos específicos para la creación de una vivienda que les genere una vida digna y que a partir del acompañamiento de este piloto y el asesoramiento con Hábitat para la Humanidad se pudo generar los criterios para que estas viviendas pudieran ser más sustentables, con más uso eficiente de la energía, más uso eficiente del agua, y a partir de la inclusión de estos criterios en viviendas existentes con las prioridades de las familias en primer lugar, se logró generar conocimiento y medidas que hoy en día podemos afirmar que son factibles y que podemos recomendar a los actores que implementan política pública para que puedan ser un instrumento que se incentive a partir de los programas que implementan las instituciones. Como les digo, les hablarán más adelante de este piloto. Por favor, aprovechen mucho este curso. Es un instrumento, digamos, primordial para que ustedes como actores clave puedan generar estas estrategias que a partir de sus trincheras puedas impulsar la autoproducción de vivienda adecuada perdón, se me cortó aquí tantito. Estamos nosotros, seguiremos dando seguimiento a toda la cooperación. Mucho gusto con todos, muy buenas tardes. Agradecemos mucho el mensaje por parte de la maestra Claudia Castillo y antes de comenzar con nuestra sesión queremos invitarlas e invitarlos a todos los participantes que nos acompañan en Zoom y en nuestra transmisión de Facebook Live a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos al maestro Arturo Giram y a la arquitecta Magali Patricio para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor. Muchas gracias, Leslie, y agradezco de sobremanera el trabajo y espacio que nos brinda INAFED y a su coordinador y todos los trabajadores en INAFED por permitirnos compartir esta experiencia y estos retos en la política pública de vivienda desde lo local hacia los municipios. Yo también obviamente agradecemos a GIZ y pues básicamente el día de hoy vamos a platicar de cuáles son los retos en la habitabilidad de la vivienda autoproducida y de este piloto que bien comentó Claudia Castillo. Si bien esto ya lo vivimos en el curso, en el módulo 2, pero recordar que es importante
para este piloto y para lo que vamos a exponer el día de hoy, y también desde las localidades, la autoproducción de vivienda es una forma de producir vivienda, al igual que lo es la forma comercial donde alguien quiere comprar una casa. Es una forma, como bien dijo el maestro Valle, no es nueva, es ancestral, pero cada una de las herramientas que brindemos y que pongamos el foco en cómo impulsarla de buena manera, estas viviendas que construyen con sus manos o mandándolas a hacer las personas, para que tengan un mejor, un mejor confort y mejor adaptabilidad contra el cambio climático, obviamente. Y bueno, pues obviamente en estas decisiones, cuando poniendo en las manos de estas decisiones, las personas construyen para habitar, y pues ellos deciden dónde van a hacer su solución de vivienda, qué tipo de solución, los materiales que van a utilizar, la mano de obra, si es que van a contratar o no un arquitecto, o la van a hacer ellos mismos, que la autoconstruyen, o contratarán a algún albañil, y también lo más importante, que son los recursos. Como bien sabemos, en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, casi 6 de cada 10 viviendas son autoproducidas. Y en un futuro, como ya vieron en el curso, también la gente quiere seguir construyendo ellos mismos, autoproduciendo. Como ven, 6 de cada 10 preferirían hacer sus casas ellos mismos. En este ecosistema, como pueden ver en esta parte, en este proceso y ecosistema de construcción, pues se encuentra obviamente, se encuentran los gobiernos locales en el tema de suelo, también las entidades, bueno, los ejidatarios y privados. En el tema de planificación de vivienda, pues se encuentran los asesores técnicos, constructores y casas de materiales. En el tema de financiamiento, bueno, se encuentran los gobiernos, las financieras y las familias, que es importante reconocer que el 84% de las familias que autoproducen la hacen con sus propios recursos, o bien con un préstamo de familiares, o un préstamo no formal en base de tandas. Una parte también que es importante, que es donde se involucra más de lleno las entidades municipales, es en el tema de los permisos, trámites y titularidad que dan los gobiernos. Y por otro lado, bueno, ya el tema de proveeduría, que son los materiales de construcción, el tema de construcción y supervisión de obra, que en este tema es importantísimo, sobre todo en la autoproducción. El que la gente pueda hacer es acceder a información de calidad, y si es posible algún arquitecto, para que pueda tener planeación esta obra. Como veremos en el caso, verán qué pasa cuando no hay una planeación adecuada en la vivienda. Y bueno, obviamente también el cierre del círculo es el uso y mantenimiento de la vivienda, en el que también en base a la asesoría técnica tenemos ciertos modelos de cómo usar y cómo mantener en el tiempo esta vivienda, incluso que vaya creciendo progresivamente. Y bueno, esta estrategia, platicará Magali un poco después de esta Estrategia Nacional de Autoproducción, pero el centro de esta política basada en el Programa Nacional de Vivienda es atender la autoproducción como una forma de disminuir el rezago habitacional cualitativo. En este sentido, quiero comentarles que con cifras de Coneval, de 2018 a 2020, ya vemos que este rezago se ha batido. La cifra es 1.8 millones de personas han salido del rezago en carencia, de carencia en espacios de la vivienda. Y bueno, recordar que del parque habitacional de estas casi 35 millones de viviendas, 8.5 millones se encuentran en rezago habitacional, sobre todo en los estados del sur-sureste, y podríamos decir que alrededor de 20.2 millones de viviendas han sido autoproducidas en el país. En este sentido, es importante conocer en nuestros municipios cómo atender esta necesidad habitacional, porque no es nada más construir y promover que se hagan viviendas, ¿no? Estas 8.5 millones se atacan a través de mejoramientos,
una parte sí, el 16% en sustitución de vivienda, y otra parte necesitan una ampliación o un reemplazo que es cerca de 1 de cada 10 viviendas. Y bueno, los grandes retos ya pensando en el tema de sustentabilidad. Uno, bueno, vivimos los estragos de una política de vivienda inadecuada, en la que las ciudades crecieron en promedio de 1980 a 2010, crecieron 7 veces en promedio en todo el país, mientras que la población creció solo se duplicó. ¿Esto qué nos llevó a una política que era inadecuada, que se pensaba solo en la vivienda, en la vivienda, pero jamás en las personas? En la foto que pueden ver, esa persona, bueno, es en Querétaro, pero si bien vive en una casa de una constructora, no tiene agua, no tiene los dejaron los desarrollados sin acceso a agua. Otro de los grandes retos en términos de sustentabilidad, sin duda, es que las ciudades mexicanas crecen sin planeación. Más de 7 de cada 10 municipios no cuentan con un plan de desarrollo urbano municipal actualizado, o no cuentan con él. Y bueno, esto nos lleva a crecer de manera dispersa y desordenada. Si bien la densidad en promedio en las ciudades mexicanas es de un 23 viviendas por cada hectárea, contamos con mucho suelo urbano subutilizado y con un gran reto en los problemas de certeza jurídica y tenencia del suelo. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, a una exclusión del mercado formal del suelo y de vivienda de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Como les comentaba, el 24.4% del parque habitacional está en un rezago cualitativo, y bueno, esto siempre se atendió de manera numérica, pero nunca pensada en este rezago al interior de cómo viven las personas. Hay una gran precariedad en los entornos urbanos y una desigualdad en los accesos públicos, sin duda. Y un tema que sí importa, que lo comentaba Claudia, que es la emisión de gases de efecto invernadero, es que en las ciudades, sobre todo Monterrey y Ciudad de México, hay una alta emisión de CO2 y de gases contaminantes que, como nos pasó el día de ayer y el domingo en la Ciudad de México, genera que es una calidad del aire terrible, que no puedes hacer ninguna actividad fuera de. Bueno, en general hay un deterioro en la calidad de vida de la población que habita las ciudades. Y bueno, somos un país vulnerable al cambio climático y a los fenómenos naturales, en el que cada año tenemos ciclones, sismos y huracanes. Y bueno, pensando en el tema de la vivienda adecuada, pues como bien lo pueden ver aquí, el 34% de las familias en México habitan en una vivienda que no es adecuada. Eso te lleva a que vas a un hacinamiento o al mismo abandono de la vivienda. En este caso es importante mencionar que, hablando en temas de cambio climático, a nivel mundial, el 30% de la población, al menos 20 días al año, tiene el problema de recibir impactos golpes de calor, por lo menos estos 20 días que provocan también o pueden producir la muerte de las personas, y un tema fuerte en su vivienda. En temas de rezago estructural, bueno, 65.3 de las viviendas autoproducidas en México tienen problemas estructurales. Estos problemas estructurales lo veremos en la siguiente lámina, pero es desde humedades, grietas, problemas en tuberías. Pero si ven, no solo es en la vivienda autoproducida donde se concentra este tipo de problemas, sino también en la vivienda de compra. Como pueden ver, al menos la mitad de las viviendas que fueron compradas también presentan este tipo de problemas. Y bueno, los principales dos problemas en México es el 44.2 tienen problemas de humedad o filtraciones de agua, y el 40.8 tienen problemas de grietas y cuarteaduras en muro. Esto es importante, como pueden ver aquí ya está el desagregado, sobre todo para ver cómo atender desde nuestro municipio
a través de nuestros departamentos de vivienda o nuestras direcciones de vivienda, si cuentan, o a través de desarrollo urbano, sobre todo en las entidades del sur-sureste, podemos ver dónde se concentra más estos problemas por entidad. Como pueden ver, el top 10 es Tabasco, Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo y Tlaxcala, en donde podemos decir que el 70% de las viviendas en esas entidades presentan problemas estructurales. Otro de los grandes retos es justamente la falta de asistencia técnica, que es el que puedan contar con un arquitecto o albañil, arquitecto o ingeniero en el desarrollo de su vivienda, incluso un albañil. Y bueno, también resaltar este número que ya les había comentado, que el 84.6% de la población que autoprodujo lo hizo a través de un financiamiento no formal, ya sea con su propio dinero o pidiendo prestado. Y bueno, esto nos lleva a que esta falta de asistencia técnica y de visión a largo plazo hace que las viviendas pues tengan problemas, como ya vimos, en la habitabilidad y funcionamiento y seguridad estructural. Y podemos ver aquí muy claramente que pues muy poca gente en la vivienda, bueno, cuando autoproduce, tiene acceso a un arquitecto. Cuando tienen un financiamiento formal, podríamos decir que el 9% de las personas puede acceder a un especialista, pero cuando no hay financiamiento, que es la gran mayoría de las viviendas, que son cerca de un poco más de 17 millones, no acceden a un arquitecto, solo es el 2% de la población, y más bien se asesoran ya sea con un albañil, mandan construir y ellos van llevando al albañil, o ellos mismos la autoconstruyen. El siguiente reto que vemos para este piloto es justamente el tema de la nula satisfacción en la calidad de los aspectos de la vivienda, que pues lo que más resiente la gente a nivel nacional, de acuerdo con la encuesta nacional de vivienda, es sobre todo el tema de pintura y recubrimientos, el 36%, y otra gran parte está en disgusto con los acabados en techos y muros de sus viviendas. Uno de los grandes problemas es también la nula satisfacción, sobre todo primero con la sala y comedor, que es donde se dan los encuentros en las viviendas, y después con la cocina. Y bueno, el gran reto es que obviamente por la ubicación, estas familias se ubican, son las que más resienten los fenómenos naturales. El Senapred estima que de 2000 a 2016, estos riesgos han afectado a más de 33 millones de personas a nivel nacional, dañando 1.3 millones de viviendas. Y bueno, lo más importante aquí es que más del 90% de las declaraciones entre 2000 y 2021 han sido justamente por lluvias e inundaciones. Es importante también pensar en la satisfacción que tiene la gente con los aspectos de diseño bioclimático y protección del clima en sus viviendas, en el cual vemos que pues cerca de 3 de cada 10 viviendas están insatisfechas con estos temas, sobre todo en los estados del sur-sureste, pero también en los estados del norte que tienen temperaturas extremas. Y bueno, todos estos retos que vimos aquí nos llevaron a pensar, bueno, ¿es posible construir viviendas sustentables a partir de procesos de autoproducción? Con esa pregunta regreso a la retórica que presentaba el maestro Valle. Pensemos en más herramientas para favorecer a la población. Y en este caso, a partir de esta estrategia nacional del Gobierno de la República, se pensó en una estrategia para incluir estos aspectos de sustentabilidad en la autoproducción. Por un lado, a través de la sensibilización, esquemas financieros, esquemas de evaluación y asistencia técnica y generación de capacidades. Bueno, esto lo hemos estado desarrollando desde hace ya más de 2 años con la Agencia Alemana de Cooperación, la GIZ, y nos llevó a pensar en este piloto de eficiencia energética y sustentabilidad para encontrar las herramientas y el conocimiento necesario
para poder replicarlo después a nivel nacional. En este sentido, en este piloto, bueno, les platico un poco rápido, se hizo en 4 zonas bioclimáticas distintas, en 2 localidades urbanas y 2 localidades rurales. En las localidades urbanas, como pueden ver, fue en Cuecillo, Silao, en un clima semiseco, en Valle de Santiago, en Guanajuato, en un clima templado semicálido. Otra fue en un clima cálido húmedo en los Tuxtlas, Veracruz, en la comunidad de Laurel, y otra, esta fue rural, y la segunda rural fue en Monte Sión, en San Cristóbal de las Chiapas, en un clima templado subhúmedo. En este caso, bueno, intervenimos en participación, bueno, en conjunto con la GIZ, llevando este piloto Hábitat para la Humanidad, SEDATU y la SONAVIS, para, a través de un proceso participativo, es decir, de autoproducción, que 32 hogares en condición de rezago habitacional que tuvieran ingresos menores a 5 UMAS y a su vez pudiesen entrar ya sea a programas de Infonavit, de la CONAVI, de Sociedad Hipotecaria Federal, para que cada una de las familias pudiesen identificar estrategias de eficiencia energética y sustentabilidad para sus viviendas y que resuelvan ellos mismos al centro de la toma de decisiones de una manera limpia, asequible y sostenible sus necesidades habitacionales. En este sentido, lo más importante y lo que más destaco es que las familias siempre tuvieron en este proceso el control de las decisiones de obra o construcción para ampliación o mejora de sus viviendas. En este sentido, lo primero que hicimos fue talleres de sensibilización para con 90 familias para hacer un proceso de cribado y poder seleccionar las 32 finales, donde se les habla de una manera más cercana y ad hoc a su entendimiento y a sus necesidades, incluso culturales y por zona, de qué es la eficiencia energética a través de procesos lúdicos y también qué es la sustentabilidad. En este caso, muchas de las familias, si bien no entienden un concepto muy rimbombante que pudiese llamarse cambio climático, pero ellos sí entienden que es no estar a gusto con tu vivienda y que o que es pasar calor o pasar frío en tu vivienda o que es gastar muchísimo en gas o leña. El objetivo de esta actividad era lograr una visión crítica y propositiva en la gente para que ellas se volvieran un agente de cambio en este sentido, que ellos fueran mismos los actores de todo este proceso. Después, bueno, después de la selección y de este primer taller, se realizó un diagnóstico de las necesidades por cada familia y por cada clima y familia y por consumo de energías, en el cual, bueno, la gran necesidad que vimos, como ya lo veíamos en los retos, fue justamente esa carencia de confort térmico en la mayoría de las viviendas. Hay un tema importante que no tienen suficiente ventilación e iluminación natural. Además que las alturas, materiales y orientaciones de las viviendas no son las adecuadas para el clima en que se encuentran. Es importante también mencionar en términos culturales, como pueden ver en los consumos de energía, pueden ver que en el municipio de San Cristóbal, en Monte Sión, en la localidad en Chiapas, si bien es la comunidad con mayor sensación de frío, pero también su consumo energético es sobre todo en el uso de leña, porque es lo que tienen cerca de sus hogares. Y bueno, también comentarles que este piloto, lo que se pensó es justamente poder acercar los materiales locales y que tienen en la cercanía para poder atacarlo. En este sentido, se hizo una capacitación fuerte también al personal técnico de Hábitat para la Humanidad, sobre todo en términos de eficiencia energética y sustentabilidad, y se hizo un análisis bioclimático para
dar propuestas de diseño de anteproyectos a las familias, en las cuales ellos iban eligiendo en este taller de implementación, se iba llevando qué ecotecnologías, qué diseños pasivos eran los importantes en este segundo taller de implementación, y para que ellos obviamente reflexionaran y pudiesen elegir y distinguir qué era lo que ellos querían o su prioridad más imperante para mejorar sus necesidades habitacionales, pero sobre todo de confort y eficiencia energética. En este sentido, a partir de estos anteproyectos, se les dio un menú de opciones que, como pueden ver, todos los, en verde están todas las elecciones que hicieron las familias, lo que eligieron ellos a partir de esta sensibilización y este proceso de llevarle los proyectos. Pero lo que sí quiero decirles es que las tecnologías, pues no es una gran tecnología que sería inaccesible, sino son tecnologías al alcance de todos, como una estufa, como pueden ver ahí, es una estufa con estufas ahorradoras de leña, calentadores solares, dispositivos ahorradores de agua, patios de ventilación e iluminación, focos ahorradores, un tema de un techo de cubierta en doble lámina para evitar la pérdida de calor, con el tema del repellado, que esto es importantísimo en aplanados lisos y claros, en climas muy cálidos o rugosos y oscuros en climas fríos, el uso de impermeabilizantes reflectivos, estrategias de diseño bioclimático como la ventilación de sifón, el uso de ventanas o cortinas, uso de ventiladores en techo. Entonces, como pueden ver, son estrategias que en un conjunto pueden mejorar la habitabilidad de las viviendas. Y ya a la hora de implementar, lo que se hizo una compra consolidada de materiales en cada una de las comunidades, pero se permitió que las familias eligieran y contrataran y pagaran ellos mismos al albañil que iba a hacer su obra. Y en muchos casos, para abatir costos, también eran la población la que también se ponía a participar con ellos, ya sea pintando o haciendo algún tipo de arreglo en su casa para abatir costos. Y bueno, estos son los resultados de este piloto. Como pueden ver en la primera foto tienen los antes y los después. En la primera foto pueden ver cómo se hizo un tragaluz, pero con este tragaluz lo que ganó la primera foto a la izquierda fue un espacio que hacia futuro la señora que vivía ahí sola lo va a usar como cocina, porque bueno, solo tenía 2 cuartos juntos, y bueno, también se le hizo la construcción de un cuarto más para que tuviera un cuarto donde dormir y no durmiera en la sala comedor garage. Luego, bueno, en la segunda, bueno, se hizo una ampliación en donde a través, bueno, no se abre ventana en el piso casas hacia arriba porque es la orientación poniente para evitar la ganancia de calor. Ya en el tema del Laurel Tuxtlas, se pinta de blanco para igual evitar el calor, pero también se hace este esquema que se pone un ventilador, pero se pone también unas celosías para hacer ventilación de sifón cruzada para que salga todo este calor. Sobre todo en la segunda es el tema de Montesión, donde hace mucho frío en esa comunidad, que es en un bosque. Entonces, ellos para no perder, para ganar calor en las noches, meten braseros con carbón o leña para que no se enfríe su casa. Entonces, lo que se hizo fue un repellado, sellar bien las ventanas y usando si bien lámina por arriba, pero por abajo se hizo este sándwich como de madera para evitar justamente esta pérdida de calor. Y bueno, lo que se logra, lo que vimos como resultados en las simulaciones, que en promedio, pues todas las viviendas ahorraron energía al 17%, pero vimos que se puede lograr hasta un 33% de energía. Al año, las viviendas mitigan cerca de 1 tonelada de CO2 equivalentes. Y
pues el 42% de las familias veía que había un confort. Ya en las encuestas y recibos vimos que efectivamente el 72% de los recibos de luz reflejan una disminución en costo. Obviamente esto seguimos monitoreándolo, pero lo más importante es que el 97% de las familias percibe una mejora en el confort de su vivienda. Es importante decir que muchas de estas familias vivían gran parte del día fuera de sus casas porque era invivible debido al calor, al calor que hacía dentro de sus viviendas. Hoy ya pueden estar todo el día en su casa y antes no, antes tenían que hacer un pórtico y esperar afuera o abatir esta necesidad de modos distintos. Y bueno, lo más importante que el 97% de las familias consideran que fueron atendidas sus necesidades. Y bueno, ¿cómo transitar a la autoproducción de vivienda sustentable? Son 5 puntos y los vemos rapidísimo. 1, sí o sí, la participación de las familias. Entonces tenemos que llevar políticas para el acercamiento desde la reflexión para que las familias, como ya lo dije, sean agentes de cambio. Número 2, una asistencia técnica y social que es clave para escuchar y motivar a las familias, justamente como dijo el licenciado Valle, para llevarlos y motivarlos a que hagan una buena autoproducción, una buena construcción. Obviamente los montos para los programas pues no tienen que ligarse a una acción o porcentaje de ahorro, ya que cada una de las viviendas es única y diferente a cada una. Y bueno, es importantísimo que los criterios de sustentabilidad sean transversales a partir de un diagnóstico y con un menú flexible con énfasis en las medidas pasivas. Y lo que veremos más adelante con mi compañera Magali, comunicar para incidir, haciendo que estos resultados puedan incidir a otras organizaciones, más personas, y que más gobiernos, y sobre todo gobiernos locales, se sumen con estas acciones de sustentabilidad y eficiencia energética, lo cual lo vemos en la Plataforma Nacional de Autoproducción, que es Decide y Construye. En este caso, vemos cómo se llevó el tema en el piloto de poner a las familias al centro como agentes de cambio. Vemos cómo cada familia, junto con los asistentes y el equipo socioeducativo, jugaba un rol fundamental para poder llevar estas viviendas a que fueran más cómodas y habitables y sobre todo adecuadas. Esta parte vemos que no es tan caro como se puede pensar, es el tema de incluir sustentabilidad, sobre todo en ampliación, mejoramiento o en las dos. Y lo más importante es que si se plantea desde un inicio la eficiencia y sustentabilidad, puede salirnos incluso hasta gratis hacer viviendas más cómodas. Eso es importantísimo. Bueno, como vimos aquí, este proceso de sensibilización tiene que llevar estas 5 fases desde el diagnóstico, la definición de estrategias con la gente, el análisis y priorización de necesidades y la implementación. Siempre cada uno de estos trabajos lo tenemos que hacer con y para la gente. Y bueno, hay algo que vimos y prefiero platicarlo aquí, que si bien en México se ha logrado escalar a lo largo de los años el uso de ecotecnologías eficientes, sí el área de oportunidad a resolver está en este confort térmico, porque como vemos, a pesar de estar ubicadas en distintas zonas del país, en distintas entidades, las viviendas tienen la misma tipología, como pueden ver. Entonces, pues es una necesidad, sobre todo, pues involucrar a las familias como agentes de cambio, dándoles información de uso para que puedan hacer sus viviendas distintas y sobre todo que se adapten al clima en donde están. Y bueno, en este tema, pues es importantísimo llevarlos con una comunicación eficiente, que se entienda la sustentabilidad y eficiencia energética. Estos son los materiales que se hicieron, y por cada una de las zonas se generaron estas infografías
Y bueno, ya con eso terminamos y nada más dejar la parte que es importante asumirnos. Justamente en este módulo estamos pensando cuál es nuestro papel como autoridades municipales en atendiendo la autoproducción. Y bueno, que sepan que el 70% del uso de suelo habitacional en las ciudades, de acuerdo a un nuevo hábitat en México, pues es habitacional, y de ese 70%, el 60% es autoproducido. Entonces es un tema que tenemos que abatir, y sobre todo pues pensar que si bien se construyen miles de casas populares y de multifamiliares, no se ha atacado el problema en su esencia misma, como dice Casper, que se considere como un derecho de cualquier hombre el tener su morada, y no tienen razón los que dan cualquier morada al hombre. Y la conclusión de este piloto es pues que cuando la eficiencia energética y sustentabilidad se aplica como un criterio transversal e intrínseco en toda la intervención de la vivienda, y con especial énfasis en la arquitectura bioclimática a través de un proceso participativo, es decir, la autoproducción, es posible superar el rezago cualitativo y la pobreza energética de forma limpia, asequible y sostenible. Y bueno, ahora cedo la voz a mi compañera Magali Patricio. Gracias. Gracias, Arturo. Bueno, seguimos con la presentación. Justo del tema de la Plataforma Nacional, que es una herramienta que se generó hace un par de años, lo que me gustaría comentar o iniciar son, bueno, Arturo ya nos daba como muchos datos cuantitativos, datos duros, pero a mí me gustaría destacar tres que mencionaba. Uno, que el 60% de la población o de las viviendas se realizan por procesos de autoproducción donde las familias toman las decisiones. Dos, que el 85% de las viviendas se hacen con recurso de las familias, o sea, no necesariamente de un crédito, un subsidio de las instancias de gobierno. Y la tercera es que el 87% de las familias lo hacen sin asistencia técnica. Entonces, son como tres datos muy importantes de los que partimos, donde nace la Estrategia Nacional de Autoproducción que ya nos venía comentando Arturo. Y la Estrategia Nacional de Autoproducción, justo el objetivo que tiene es fortalecer la capacidad de las personas para tomar mejores decisiones y que puedan ejercer su derecho a una vivienda adecuada. Entonces, ¿cómo los fortalecemos? ¿Cómo damos herramientas? ¿Cómo generamos este espacio y creamos un ambiente para que las personas que ya lo hacen por sus propios medios, con estos tres datos que comentábamos, cómo lo hacen de mejor manera y, digamos, en una forma simple, cómo construyen bien y tienen su vivienda adecuada? Entonces, teniendo la Estrategia Nacional de Autoproducción, que se conforma de 5 pilares, como lo vemos en la lámina, tenemos la parte de suelo, que es muy importante porque es, digamos, siempre decimos que es como el ticket de entrada para el tema de vivienda, ¿no? ¿Dónde hay este suelo apto? ¿Cómo lo vamos a generar? O sea, ¿cómo creamos esta condición para hacer esta vivienda adecuada? La otra que es muy importante, y con el último dato que nos daba Arturo, o sea, el vínculo con el desarrollo urbano. O sea, muchas veces es la vivienda y el entorno, no pasa nada. Ya las fotos que nos decía Arturo los dejaron sin agua, sin servicios. Entonces, ¿cómo hacemos este vínculo con el desarrollo urbano? La parte de financiamiento es muy importante porque justo el cambio de chip, digamos, o la visión de esta administración es decir, bueno, no únicamente es un programa de subsidios, un programa de créditos que es importante, sino cómo vamos creando las otras condiciones, y por eso es que existen los otros 4 pilares, ¿no? Entonces, sí, el financiamiento es un tema importante, pero hay otras condiciones. Y por último, que me gustaría mencionarlos juntos, es la asistencia técnica y la comunicación, porque justo estos 2 pilares dan pie a esta plataforma que vamos a comentar en este momento. La asistencia técnica es súper importante porque, como decía Arturo, la gente no accede a esta asistencia técnica porque no la conoce, porque es cara, porque por muchas razones no la tiene. Entonces, dentro de la estrategia decíamos, ¿cómo hacemos que toda esa información que ya hay, esos grandes manuales, esa información, cómo se la transmitimos a las familias de una forma, digamos, pues didáctica, ¿no? Y la parte de comunicación que también lo mencionaba Arturo es cómo mostramos a la gente todo lo que estamos haciendo, y digamos en esta parte de una comunicación bidireccional, no solo únicamente darles información desde este lado, sino cómo recibimos lo que ellos necesitan y pues digamos cómo atendemos estas áreas de oportunidad que hay. Entonces, la estrategia se basa en estos 5 pilares y tiene a la persona al centro. Y esta estrategia pues está coordinada por la propia SEDATU en coordinación con los diferentes ONAVIS y el INSUS. La que sigue, Arturo, por favor.
Siendo así, es que creamos la Plataforma Nacional de Autoproducción, que nace en enero de 2021, y es una plataforma en línea. Ya Agustín nos hacía favor de poner la liga en el chat. Es una página web que tiene dos momentos importantes. Por un lado, ofrecer, digamos, un primer nivel de asistencia a las familias. Es una asistencia técnica digital. Ahorita vamos a ver parte de la información que tiene para que la puedan conocer. Pero es muy importante decir que la página no busca sustituir en ningún momento una asistencia técnica presencial ni algún especialista. Simplemente es un primer nivel de información, da conocimiento a la gente, ya sea para que pueda hacer algunas, digamos que pueda retomar esa información y replicarlo, o que pueda tener este conocimiento y esta reflexión de planeación. En México, uno de los problemas importantes es que no se planea, o sea, se va construyendo sobre la marcha, sobre la necesidad, con el recurso que se tiene, y entonces hay muchas deficiencias en la construcción. Entonces, sí, la plataforma se enfoca mucho en temas de planeación técnica, de diseño y construcción, pero también en la parte de planeación financiera. Ese es como un gran módulo, toda la parte de asistencia técnica digital. Y la otra es que a través de los aliados que tenemos, que son todas la Sonavis y el INSUS, lo que buscamos es generar una sección de programas. O sea, ¿qué programas sí pueden potenciar los recursos que ya tienen las familias para que puedan lograr una vivienda adecuada? Y entonces, pues bueno, hay programas desde temas de suelo, de escrituración, de vivienda, construcción de vivienda, ampliación o mejora. Y lo que busca la plataforma es poder concentrar todo en un solo lugar, porque las familias luego van y empiezan a buscar en un lado o en otro. Entonces, esta plataforma quiere ser, digamos, como que un canal de comunicación con los diferentes aliados donde puedan encontrar las familias, pues toda esta información. Y bueno, aquí tenemos que su objetivo, pues, es ser un canal de comunicación justamente con las personas que autoproducen y que puedan encontrar, pues, estas herramientas justo para que puedan tomar mejores decisiones en lo que ya hacen en este camino de la autoproducción. La que sigue, Arturo, gracias. Aquí está la plataforma, aquí tenemos igual la liga, y solo mencionarlos de forma genérica los contenidos que tiene esta plataforma. Por un lado, sí es cierto que hay mucha información. Vamos a ver ahorita un poco cómo está estructurada y la narrativa. Hay herramientas como una parte de un autodiagnóstico, una calculadora, una herramienta para localizar casas de materiales o asistentes técnicos, y pues también la parte de servicios, ¿no? Porque justo estas casas de materiales y asistentes, ¿qué servicios te pueden ofrecer a ti que estás autoproduciendo tu vivienda? Bueno, aquí lo que vamos a presentar son, digamos, parte de la estructura de la página. La verdad es que los invitamos a que naveguen, porque solo es un poco presentarles cuál fue la lógica de la página y qué es lo que estamos haciendo para poder alimentarla. Y la invitación, por supuesto, es a que la utilicen. Veo que hay muchas instancias locales conectadas, entonces la invitación es que la aprovechen, la utilicen, la puedan vincular en sus páginas locales, porque creemos que es un trabajo que se ha hecho con diferentes aliados, digamos, donde la información ya viene como muy, muy depurada para que las personas lo puedan entender como este primer nivel de asistencia técnica. Entonces, aquí tenemos nuestra pantalla principal, tenemos lo que les decía, una primera sección importante que es el paso a paso tu obra. Si damos un clic en esta parte, bueno, nos lleva a justo a qué momentos, digamos, o cómo es por qué proceso pasa la familia, ¿no? Entonces empezamos desde si tienes un terreno o espacio para construir, qué te tienes que fijar, si necesitas asesoría, incluso hay una sección de descargar planos y manuales, y no necesariamente para que se repliquen tal cual, sino son referente e inspiración para las familias, porque los planos pues están por regiones bioclimáticas y entonces las familias pueden pues revisar esta información. Y algunos tips de cómo puedes pagar tu obra, ¿no? Si damos un clic aquí en donde tienes un terreno y espacio para construir, pues vemos que te dicen en palabras, digamos, como una narrativa muy simple, las condiciones físicas que debes de revisar, si hay una colindancia, topografía, qué tipo de suelo, qué servicios básicos debes de tener, si hay condiciones legales, si hay condiciones de riesgo. Y la plataforma tiene diferentes niveles de información. Primero es esto que estamos viendo aquí, pero después tenemos, por ejemplo, la parte de los manuales. Aquí en la parte inferior tenemos diferentes manuales, por ejemplo, del CENAPRED, otros que fueron construidos por la propia coordinación, de otros aliados donde tenemos información. Y entonces la gente, si tiene, digamos, más dudas o quiere conocer más, pues vamos como
adentrándonos en estos niveles de información. También aquí, como vemos en la parte central, hay un icono de PDF donde toda esta información se puede ir descargando en infografías para que las familias puedan tenerlas pues en su celular, ¿no? Es importante decir que justo la plataforma, y digo, la estamos compartiendo en un modo de computadora, pero está programada para poderse ver en celulares, en dispositivos de gama media. Entonces es gratuita y es accesible, digamos, a nivel nacional. La que sigue, Arturo, por favor. Justo en el paso a paso, también vemos, por ejemplo, la parte de planear tu proyecto, qué tienes que revisar, si tienes alguna familia con discapacidad, bueno, te damos algunos tips para tus puertas, para los pasillos, para diferentes zonas de tu vivienda, la parte de armar un presupuesto donde tenemos una calculadora, un simulador, parte de trámites, la parte de construye, que ahorita la vamos a tocar más a fondo, y también tenemos la sección de Cuida tu casa con tips de mantenimiento, tanto preventivos como correctivos. La verdad es que nos gustaría que todo se inclinara más a un tema preventivo, pero ya como ya veíamos con Arturo, pues generalmente se tiende más a un tema correctivo, pero también hay información muy digerible. Aquí sí damos un clic en Arma tu presupuesto, bueno, nos lleva a un simulador, una calculadora, que los invitamos a que puedan entrar y te da opciones para que tú puedas ver si vas a hacer un cuarto, por ejemplo, de 3x4 con 2 ventanas, con una puerta y con ciertas condiciones o características de acabados, y entonces te va cuantificando o te va estimando en cuánto podría salirte ese proyecto, y el listado de materiales y de mano de obra que se necesita. Entonces, consideramos que es un buen referente para que las familias puedan tener justo esta referencia. Siguiendo con la parte del paso a paso, les comentaba de la parte de los planos y manuales que tenemos. Tenemos hoy en día, en la siguiente, por favor, 16 proyectos de vivienda que están en la página. Cuando las personas entren, esto es una imagen similar, es la que ven, este es el proyecto número 6, y te indica información muy básica, o sea, desde para qué clima es, necesitas contar con un terreno al menos de 8x11 en este caso, y qué vas a construir en esta primera etapa. Y tenemos unos iconos donde tú puedes ver el resumen del proyecto, el proyecto completo, incluso el presupuesto, ¿no? Entonces, si no sabes tampoco tu clima, un icono donde te puede identificar tu clima por la posición en donde estés. Entonces, consideramos pues que es un buen referente para las familias. Tanto es así que tenemos más de 100,000 visitas a esta sección. Siguiendo con el paso a paso, la sección de construye, que nos parece muy importante. En la sección construye lo que tenemos son diferentes momentos, digamos, o etapas de la construcción, desde los preliminares, la construcción tradicional, construcción con madera, con prefabricados, hay la parte de instalaciones, y entonces en cada una de estas secciones ustedes pueden entrar y pueden ver desde cómo hacer una escalera, cómo armar un castillo, cómo impermeabilizar una losa. Tenemos más de 110 videos que también están direccionados a nuestro canal de YouTube, que es Decide y Construye. Y son videos muy cortos, o sea, de 2 o 3 minutos, que todos van acompañados de una infografía y de un listado de herramientas y materiales que las personas tienen que tomar en cuenta. Como les decía, ya sea que lo puedan hacer como un tema de a lo mejor algún acabado, o que pueda ser un referente para que las personas sepan cuando ver el albañil, pues qué se tiene que fijar, qué seguir. O sea, digamos que es una parte de información y reflexión para saber qué cuidar también en la parte de obra. Aquí tenemos ejemplos de algunos videos en construcción con madera. La parte, por ejemplo, de es mejor prevenir que lamentar, y el tema de las goteras, eso surgió a raíz de toda la información que nos comentaba Arturo de los datos de la ENVI. O sea, que más del 40% de las viviendas tienen grietas y humedades, y entonces respondiendo a eso hicimos información muy precisa para que las familias supieran identificar una gotera, una grieta y qué hacer, ¿no? Entonces, de esa forma estamos respondiendo a las necesidades que hay también en el país. Y por otro lado, tenemos la parte de los programas que les comentaba. Aquí podemos ver desde si es vivienda nueva, mejora o ampliación. Incluso te pregunta si eres o no derechohabiente, porque es muy importante decir que esta plataforma no es, o sea, es para población abierta, ¿no? Ya sea que tengas un crédito, que seas derechohabiente, que puedas acceder a un subsidio o que o que lo hagas con tus propios recursos, ¿no? Entonces, digamos que tienes apertura la plataforma.
si nos vamos le damos un clic a alguna de estas opciones, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de ampliación y mejora donde no eres derechohabiente, y te da opciones a través de infografías sobre la información básica de los programas que existen, ¿no? Ya sea de mejora o de subsidio, y te vincula con las páginas oficiales, porque no son programas de Decide y Construye, porque Decide y Construye solo es la plataforma. Entonces te canaliza con cada una de las instancias que lo operan. Y bueno, finalmente el año pasado lanzamos Por Mi Rumbo. Por Mi Rumbo es una herramienta georreferenciada de servicios que te ofrecen información cercana a ti sobre casas de materiales, asistentes técnicos y financieras que puedes tener y que te pueden ayudar con el proceso de autoproducción. Si la gente da un clic aquí, lo que les va a aparecer es, bueno, a través de su ubicación o del código postal, les aparecen las opciones que tienen, en este ejemplo, las casas de materiales que tienen cercanas a él. Si le dan un clic en cada una de las casillas, lo que te indica aquí, bueno, son la dirección o los datos de esta instancia, ¿no? En este caso, la casa de materiales, y ya se hace una liga directa entre la persona y la casa de material, y ya es pues digamos, es 1 a 1 el servicio. Lo que hace y construye es poner al alcance toda esta información de las personas que autoproducen. Y bueno, esto como a grandes rasgos de la estructura de la página, lo que vemos aquí son los datos, digamos, y la métrica que tenemos, o sea, a partir de 2 años, lo que tenemos es que son más o menos 483,000 usuarios que nos visitan, y de esos usuarios han visitado más de 1.7 millones de veces las diferentes páginas que tenemos o la información que se consulta. Es muy importante decir que 7 de cada 10 personas que nos visitan son mujeres, y que tenemos un alcance total en Facebook, porque toda esta información que presentamos, tenemos diferentes posts y videos que se hacen, llegan a más de 11 millones de personas al día de hoy. Los videos que tenemos, bueno, alcanzan los 546,000 vistas, y algo muy importante es la permanencia que se tiene en la página, que son en promedio de 3 minutos y medio. Lo que nosotros veíamos es que las páginas en general en promedio se visitan 1 minuto, ¿no? O sea, es como la permanencia que están, y bueno, sale la gente de ahí. La página ha tenido una permanencia más alta, y entonces estos datos, más allá de una información cuantitativa, lo que nos dice es que hay una necesidad de información allá afuera, ¿no? Entonces, por eso es que volvemos a insistir, la ofrecemos para que se pueda utilizar a través de los gobiernos locales, porque todo esto se ha hecho, digamos, que a nivel federal, pero ¿cómo lo aterrizamos y cómo llegamos a estos puntos, ¿no? Donde ustedes están trabajando. La parte de comunicación y narrativa, que la tenemos a través de algunos personajes para hablarle a las familias, y bueno, la estadística de Por Mi Rumbo, que esa es una herramienta más nueva y que tiene más de 46,000 visitas. Otros datos, nada más de las conversaciones con las familias, en promedio 680 respuestas tenemos. Tenemos un newsletter que compartimos con aliados estratégicos, donde tenemos más de 1,300 aliados y se replica esta información. Y bueno, la parte de los planos que les comentábamos, que tiene más de 100,000 visitas. En la siguiente lámina vamos a poder ver la parte de contenidos que se han generado desde temas de discapacidad, cómo la gente puede identificar sus necesidades. Hicimos una campaña para comprar el suelo, o sea, ¿qué necesitas ver si vas a comprar suelo? Y son infografías como las que vemos aquí del lado izquierdo, videos de los errores más comunes por no planificar, para que la gente sepa, esto es lo que estoy haciendo y entonces cómo no debo hacerlo, o no es por ahí, ¿no? Y nada más rápidamente comentarles que el 17 de abril vamos a tener disponible 2 secciones nuevas en la página. La primera, que tiene que ver con todos los temas de sustentabilidad y que va a ser Hogar con Sentido, y es justo todos los resultados del proyecto que nos comentaba Arturo. Entonces los vamos a poder encontrar ahí, pero de una forma muy didáctica para las familias. Y la siguiente sección tiene que ver con todos los temas de capacitación, y es una sección que se llama Aprendo y Decido, y es a través de los aliados donde estamos generando estos cursos de capacitación. Vamos a iniciar con un curso de educación financiera que se llama Tu Futuro Financiero, y que fue en alianza con el Banco de América y la Universidad de Anáhuac, y está diseñado para las familias. Y tenemos otros de construcción, como el sistema de Vigueta y Bovedilla, la Academia USG, que son de tableros de yeso y cemento, y tenemos también, vamos a incorporar los de CEMIC, que van más enfocado a temas de oficios. Entonces, diferentes actores de este ecosistema se van a poder capacitar en esta plataforma.
Y bueno, aquí les vamos a dejar esta presentación. Hay un testimonial de una familia que usó Decide y Construye y cómo le estuvo ayudando. Y yo con lo que cerraría esta presentación y esta herramienta es, una es invitarlos a que la conozcan. Dos, si están interesados en poder ocuparla, difundirla, o sea, estamos encantados para hacer esta vinculación. Y cerraría con lo que decía el maestro Valle, ¿no? De incentivarlos a que puedan aprovechar estas herramientas que están generadas ya y pues bueno, están sobre la mesa. Muchas gracias. Agradecemos mucho la presentación por parte del maestro Arturo Cervera y de la arquitecta Magali Patricio, y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañaron el día de hoy. A continuación, daremos lectura a algunas de las preguntas por parte de nuestros participantes. En este sentido, nuestro participante Alfonso Núñez Vargas nos pregunta: ¿cómo afrontar la inestabilidad económica de nuestro país en este tipo de proyectos, ya que inicia con un recurso fijo para una etapa de construcción y a veces no se alcanza ni el 50% en su avance? Maestro Arturo, no sé si usted nos pueda apoyar con esta pregunta. Sí, con gusto. Justamente es entendiendo cómo es que la gente autoproduce sus viviendas, cómo se afronta haciendo que la gente pueda tener, antes de empezar a construir, esa visión de qué es lo que quiere construir y entender que es paso a pasito. No es hacer toda la casa de golpe, sino paso a pasito vas consolidando tu vivienda y pagando poco a poquito y de acuerdo al dinero que tengas disponible. Gracias. Muchas gracias, maestro Arturo, por esta puntual respuesta. Nuestro participante José Raúl Paniagua Pacheco vía Facebook nos pregunta: ¿qué margen de error maneja esta información para la elaboración de proyectos de servicios a la población? Arquitecta Magali, no sé si usted nos pueda apoyar. Sí, claro que sí, Leslie. Justo la información que se ofrece en la plataforma, hay temas que tenemos, digamos, de forma general, justo como referencia. Lo que siempre hacemos hincapié en la página es consulta a un especialista o revísalo en tu zona. Entonces, lo que buscamos es poder tener un primer punto de reflexión con las familias o, digamos, esta apertura y que ellos puedan, digamos, pensar que eso tienen que tomar en cuenta. Por eso es el tema de planeación. En el tema, por ejemplo, del simulador, sí tenemos al día de hoy la información, digamos, centralizada, o sea, fueron con datos cercanos, digamos, a la zona metropolitana, y lo que estamos trabajando el día de hoy en colaboración con INEGI es una metodología de costos para recabar precios de materiales y de mano de obra al menudeo y por regiones. Entonces, con esta información vamos a poder diversificar la información que tiene la calculadora para que las familias puedan saber en Mérida o en Chihuahua en cuánto les sale el tema de mano de obra o de materiales. Entonces, quisimos empezar con algo centralizado, que es lo que ya estaba, y es una herramienta que se realizó en Infonavit, y se va a diversificar. Y en los temas de los proyectos y toda la información que nos platicaba Arturo y que va a estar, pues ahí sí está ya por regiones. Entonces, puede ser, digamos, más acertada la información porque ya está aprobada en el proyecto piloto. Entonces, solo comentarles que estamos trabajando para hacer cada vez como más puntual la información y con la ayuda de los estados y municipios, que son los que tienen como esa información local, poder ir alimentando o perfeccionando la herramienta de Decide y Construye. Muchas gracias, arquitecta, por estas respuestas. Y de igual forma, nuestro participante Irineo Sánchez Peñarte nos realiza dos preguntas. La primera es: ¿los servicios de asistencia técnica de Por Mi Rumbo son gratuitos? Arquitecta, por favor. Sí, no son gratuitos, o sea, sí tienen un costo. Lo que nosotros hacemos en la plataforma es poner todo en un solo lugar, digamos como la oferta con la demanda, poner los actores. Lo que sí es que los asesores técnicos, las casas de materiales y las financieras se trabajaron en conjunto, digamos, sabemos que existen, sabemos que están trabajando bien, porque vienen ya sea de los ONAVIS o con cámaras, con gremios que se hicieron convenios, y es por eso que están en la plataforma. Entonces, digamos, se da esa referencia de que sí hay certeza de que ellos puedan realizar el trabajo, pero no son gratuitos, o sea, si los contactan,
ustedes tienen esa posibilidad de poder buscarlos y poder hacer o pedir un presupuesto, ver los alcances que va a tener el trabajo y digamos que ya es digamos como una negociación uno a uno, ¿no? Tanto las personas con los asesores técnicos. Entonces, sí tienen costos y cada uno de ellos se los podrá indicar en el momento que ustedes los puedan contactar y dependiendo del servicio que estén solicitando. Muchas gracias por esta respuesta, arquitecta. De igual forma, la segunda pregunta que nos realiza es, ¿cada cuánto se actualizan los asistentes técnicos y casa de materiales? Ya no veo uno cercano a la zona de mi ubicación. Sí, la herramienta nació en mayo de 2022 y tuvo actualizaciones como los 4 primeros meses y eso va a depender mucho, digamos, de la demanda. Por eso nosotros también promovemos, porque si hay algo local y que les interese, si nos dice que no hay alguien cercano, podemos a lo mejor hablar con alguna cámara o si hay alguien que esté interesado en sumarse. Solo lo que pedimos es que estén agremiados, digamos, a las cámaras o asociaciones con las que tenemos el convenio para que se puedan sumar. Recientemente vamos a hacer una colaboración donde vamos a tener 5,000 puntos de venta que vamos a sumar y que van a estar listos también para el 17 de abril, pero tienen que ver con toda la parte de recubrimientos, pinturas y acabados. Entonces tendríamos que ver como las categorías en que están. Pero digamos que no tenemos como una actualización periódica, decir cada 6 meses, sino conforme la necesidad de los aliados allá afuera que nos estén indicando, nosotros tenemos esa apertura durante todo el año. Muchas gracias, arquitecta, por esta respuesta. Nuestra participante Xochitl LH nos comentaron que la base del programa es que el beneficio tenga un ingreso mínimo de 5 UMAS. ¿Hay restricción hasta cierto ingreso? En este caso, era el proyecto piloto en el que lo hicimos segmentando a familias que ganaran menos de 5 UMAS. Y igual te comento por qué. Porque el porqué de esto fue para que esta información se pudiese incluir en los programas de la CONAVI, del Infonavit, Sociedad Hipotecaria Federal, Infoviste, para que la información del piloto sirviera para mejorar justamente estos programas. Gracias. Muchas gracias, maestro. Son todas las preguntas que por el momento estamos ubicando. Entonces vamos a dar paso a nuestro cierre. Y en este sentido, me gustaría comentarle a todos los participantes que la constancia y la presentación las van a recibir en el correo electrónico con el que hicieron el registro en nuestra plataforma Fórmate. De igual forma, los invitamos a ingresar a la liga Decide y Construye, que mi compañero Agustín va a poner en el chat, y a nuestros alumnos que están en el curso, los invitamos a que lo aprovechen en su totalidad y no duden en enviar sus dudas a nuestros correos, que con mucho gusto se los haremos llegar a nuestros expertos. Agradecemos mucho la participación de las y los servidores públicos que nos acompañaron durante esta sesión. Agradecemos a nuestros ponentes y a nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les deseamos que tengan un excelente día y tarde. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.